No me diga que le cuesta trabajo encontrar Génesis, porque no se lo voy a creer. Dice así, Génesis capítulo 26, verso 13. Y el hombre, ¿qué pasó con él? Se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Se lo vuelvo a leer. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Para los que atacan la enseñanza de prosperidad, pues tendrán que quitar estos versículos de la Biblia, lo cual es completamente imposible. Quiero darle una paráfrasis de este pasaje que acabamos de leer, y dice de la siguiente forma: y el hombre vino ¿a qué? Vino a progresar y continuó progresando hasta que llegó a ser ¿qué? Muy próspero. No solamente próspero, sino que muy próspero. ¿A quiénes les gustaría ser muy próspero? No solamente próspero, pero muy próspero. Yo creo que todos, aun los que atacan este tipo de enseñanza, yo sé que muy en lo profundo de su corazón ellos quieren prosperar. En lo profundo de su corazón ellos quieren ganar bien, ellos quieren vivir bien, nada más que no lo quieren aceptar. Porque no hay nadie que rechace el progreso, no hay persona inteligente que rechace el que le vaya bien en la vida. Y la palabra progreso, dentro de sus muchos significados, son auge, crecimiento, desarrollo, avance, mejora, éxito, evolución, ascenso, florecimiento, prosperidad, adelanto, perfección. Todos nosotros creo que anhelamos crecer. Todos nosotros creo que anhelamos desarrollarnos en la vida. Todos nosotros queremos mejorar en todo lo que hacemos. Todos nosotros queremos tener éxito en la vida. ¿Hay alguien aquí que aborrece el éxito? No. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, que prosperemos, etcétera, etcétera. Pero escuche lo siguiente: todo aquel que desea progresar en la vida debe de saber que va a entrar a una jornada o tiene que vivir un proceso para llegar a ser una persona próspera. Y la realidad es esta: nadie debe pensar que podrá alcanzar el progreso sin estar dispuesto a ser procesado. Diga conmigo: procesado. No conozco a ninguna persona próspera que no haya sido procesada. No conozco ni uno solo que diga: la verdad es que a mí me va bien en la vida. ¿Y cuál es el precio que pagaste? Ninguno. Ninguno, no. Todo ha caído del cielo, todo ha sido muy fácil en la vida. Nunca he enfrentado problemas, nunca he tenido pérdidas. No conozco ni una sola persona que no haya prosperado sin un proceso. Diga conmigo: proceso. Eso es lo que a nosotros no nos gusta. Pero todo progreso requiere de un proceso. Todo progreso requiere de un proceso. ¿Y qué es el proceso? Es un conjunto de eventos relacionados con nuestra formación. Lo poco que hemos alcanzado, que hemos logrado en la vida, no se logró o no se obtuvo de la noche a la mañana. No es que las cosas cayeron del cielo. No, todo esto tuvo un proceso, hubo una serie de eventos para llegar a tener todo esto. A mí me gusta siempre preguntar a la gente exitosa cómo le hizo para lograr esto, aquello. Y todos tienen una historia que contarnos, una serie de acontecimientos que sucedieron en su vida para llegar a obtener o lograr lo que ahora son. Lo que me sorprende es la reacción de algunos cristianos cuando quieren progresar, pero no quieren problemas.
Quieren progresar, pero no quieren dificultades. Quieren progresar, pero no quieren luchar, no quieren pelear en la vida. Así que todo proceso requiere de un tiempo, falta ya añadir requiere de tiempos de crisis, o trae consigo tiempos de crisis. Y tú y yo, si queremos progresar en la vida, tenemos que estar dispuestos a vivir esos momentos, tenemos que estar dispuestos a enfrentar esos momentos de crisis. Y el cristiano no ha entendido que esos tiempos, esos momentos, escúcheme bien, son parte del plan. Diga conmigo, la crisis, los problemas son parte del plan. ¿Escuchó bien? Son parte del plan. No podemos hacerlos a un lado en la vida. Usted no puede decir, yo quiero llegar a la meta. O por ejemplo, los equipos de fútbol, ellos no pueden decir, yo quiero ganar la Copa América, pero yo no quiero enfrentarme a Brasil, yo no quiero enfrentarme a Argentina, yo no quiero enfrentarme a Colombia, yo solamente quiero ganar la Copa América, pero quiero solamente jugar contra Jamaica, quiero solamente jugar contra Costa Rica. Los equipos facilitos, pero no me pongan a Chile, por ejemplo, porque yo no quiero complicaciones, yo solamente quiero llegar a obtener esa copa. Diga conmigo, no hay resultados si no hay crisis. Porque en la Biblia yo veo que Dios mismo diseñó este proceso para que llegue a nosotros, para que entremos a la vida abundante, a la vida del progreso. Y Dios dijo, mi hijo, esto es parte de un plan que yo tengo para ti y no puedes solamente tomarlo bueno. En estos días platicaba con un pastor de Chiapas, de la condición la que está viviendo ahorita la iglesia, y me dijo, estoy en medio de muchos cambios muy radicales, ora por mí, dame un consejo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Le dije, te voy a dar un consejo. ¿De verdad quieres hacer cambios en tu iglesia radicales? Me dijo, sí. Entonces come lo dulce y come lo amargo de esos cambios. Y se rió, ja, 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 ja. Le dije, sí, porque yo quisiera decirte que todo va a ser bonito, pero no todo va a ser bonito. Y le dije, prepárate porque te van a atacar. Prepárate porque van a hablar mal de ti y esto y esto. Y me dijo, ¿de verdad todo eso se va a desatar? Porque quieres progreso, porque quieres avanzar en la vida. Vea conmigo lo que dice Tercera de Juan, versículo 2, o capítulo 1, verso 2, que en realidad tienen solo un capítulo, pero se lo voy a leer en caso de que no quiera buscarlo, yo se lo leo, y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo, deseo. Levanten la mano conmigo todos los que son padres de familia. ¿Cuáles son los deseos que tienes para tus hijos? Me imagino que deseas cosas buenas para ellos. Entonces aquí el que escribe es Juan, pero en realidad no es Juan, sino que es la inspiración del Espíritu Santo, donde el Padre nos muestra su corazón, el deseo que tiene para nosotros. Y el deseo que Dios tiene para nosotros es que seamos prosperados. ¿En qué? En todas las cosas. La palabra deseo dice, me interesa que tú seas prosperado. Como hijo, me interesa que te vaya bien en la vida. Pero me gustó esta definición de deseo, que significa, quiero que te sucedan cosas buenas en la vida. Si tu hijo está cerca de ti, dile, quiero que te pasen cosas buenas en la vida. Ese es el deseo, ese es el corazón de un padre, que a nuestros hijos les pasen ¿qué? Cosas buenas. Y cuando Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, yo deseo que te pasen cosas buenas en tu trabajo, cosas buenas en tu familia, cosas buenas en tu matrimonio, que le pasen cosas buenas a tus hijos, que le pasen cosas buenas en tus negocios, todo lo que tú emprendas, porque yo quiero que tú seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas. Pero este progreso, hermano, tiene que ver con crecimiento espiritual. Es más, yo te puedo decir de parte de Dios, Dios está más interesado en tu progreso espiritual que en tu progreso económico.
Porque en realidad el progreso económico es una consecuencia de buscar a Dios. Jesucristo dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hablando de cosas materiales, que te serán añadidos. Es decir, Dios desea más tu prosperidad espiritual que tu prosperidad económica. No significa que la rechaza, pero Él desea que tú seas prosperado primeramente en lo espiritual. Así que lo que vemos en la Biblia es que el plan de Dios es que usted y yo entremos en el proceso para que lleguemos a progresar y cumplir el plan de Dios para nosotros. Escuche, cumplir el plan de Dios para nosotros, que no solo es tener dinero. Y la pregunta aquí surge: bueno, ¿y cómo puedo entrar en este proceso? Por eso estamos leyendo la historia de este hombre. Este hombre se llama Isaac. Isaac llegó a ser muy próspero porque entró en el proceso que lo llevó al progreso. Todo hombre, toda mujer que quiere vivir esta verdad debe saber lo siguiente: el proceso es necesario para el progreso personal. La Biblia está llena de promesas para todos nosotros, pero escuche, toda promesa sin un proceso es solamente promesa que nunca llegará a su cumplimiento. Y muchos dicen: Dios me prometió esto, el profeta vino y me dijo esto. Sí, te dijo todo eso, pero tú no has querido vivir el proceso. Y para que tú veas el cumplimiento de esas promesas, hay que vivir el proceso. Así que la esencia de este mensaje es la siguiente, o es el siguiente: si tú y yo estamos conectados con el progreso, o si tú quieres conectarte con el progreso, vamos a tener muchos enemigos. ¿Cuántos aquí quieren estar conectados con el progreso? ¿O estás conectado con el progreso? Yo tengo que decirte esto: toda persona que quiere progresar en la vida va a tener enemigos. ¿Cómo se llaman esos enemigos? Crisis. Seguimos leyendo, capítulo 26. Deje ahí un separador porque la mayoría de la enseñanza tiene que ver con Génesis 26, verso 14. Pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían ¿qué? Envidia. Diga conmigo: el progreso causa envidia de la gente que te rodea. Si tú deseas progresar en la vida, prepárate, porque a muchos no les va a gustar tu progreso. Prepárate, porque a algunos o a muchos no te van a aplaudir tu progreso. Al contrario, te lo van a criticar, te lo van a cuestionar. ¿Y ahora de dónde saca tanta felicidad? ¿Y ahora de cuándo ya es feliz con una mujer si antes andaba con 5? ¿Y ahora de cuándo aquí viene amoroso con la esposa si siempre la maltrataba? Tal parece que a la gente que nos rodea le gusta que vivamos amolados. Porque mientras usted le pegaba a la esposa, los vecinos eran felices y los saludaban y se compadecían de la persona. O mientras usted salía de su casa y se venía a la iglesia caminando, le saludaba a todo mundo. Pero hoy usted sale, saca de su auto de la cochera y ya ni siquiera le quieren hablar. Como que la gente está enojada con nuestro progreso, le gusta el progreso de ellos, pero cuando ve a otra persona progresando, especialmente si ese progreso viene de parte del Señor, la gente no lo soporta. No soportan verte sonreír al lado de tu esposo, de tu esposa. No soportan ver que tus hijos son felices, están completos, saludables, sirviendo al Señor. Es más, si tú quieres progresar en la vida, prepárate, porque algunos te van a retirar su amistad. Voltea con el que está a tu lado y dile: cuando progrese, sígueme hablando, por favor.
Ahora voltea con el del otro lado y dile, cuando progreses, dile, no te voy a tener envidia. Ahora toca el hombro del que está adelante y dile, trátame bien porque el otro año yo pudiera ser tu jefe. Sí. Nuestro Dios, hermano, es un Dios de progreso. Pero este progreso, le repito, desata una crisis o desata tiempos de crisis que va a impedir que usted y yo nos superemos en la vida. ¿Para qué son las crisis? Para impedir que nos superemos, para impedir que seamos mejores, para impedir que tengamos más. Pero yo veo en la Biblia que en realidad el asunto del progreso es una ley de parte del Señor. Acompáñeme a esta cita, o yo se la leo si le cuesta trabajo buscarla. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, escúcheme bien, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Diga conmigo, soy transformado de gloria, ¿qué? En gloria, de avance en avance, no de avance y retroceso, de avance, de gloria en gloria, de bendición. Usted y yo vamos de bendición en bendición. Salmo dice, de irán de poder en poder. Pablo dice, irán que de gloria en gloria. ¿Cómo se llama eso? Progreso. Progreso. Nuestra jornada en la vida como hijos de Dios es una jornada de progreso. Pero tiene que haber un proceso. Y parte de ese proceso es que vienen tiempos de crisis a nuestra vida. Y en los tiempos de crisis Dios tiene una manera muy extraña ante la lógica, muy antinatural ante el pensamiento de la gente, de cómo Dios trabaja y cómo Dios obra en tiempos de crisis a nuestro favor. Por eso Pablo dice que la predicación para los que no conocen a Dios es una locura. Y nos llaman locos. Nos dicen que estamos locos porque cantamos. Nos dicen que estamos locos porque reímos cuando otros lloran. Nos dicen que estamos locos porque permitimos que un predicador nos lave el cerebro, ¿verdad? Lo que nos dicen. Mucha gente, es una locura. En realidad Dios siempre ha actuado en contra de la corriente de este mundo. Y vemos como en tiempos de crisis Dios le pidió a Isaac algo inusual. Dios dejó de pedirle cosas ordinarias y le empezó a pedir cosas ilógicas. Quiero decirle que si usted quiere progresar en la vida, va a llegar el momento en que Dios también le va a pedir cosas que vayan en contra de la naturaleza, que vayan en contra de su lógica, que vayan en contra del pensamiento humano. Ok, vamos a seguir leyendo esta historia, capítulo 26, verso 1 al versículo 6. Y después vamos a seguir. Muy bien, capítulo 26. Dice así: y hubo hambre en la tierra. El hambre es una crisis, porque son tiempos de dificultad, son tiempos difíciles. Además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. ¿En cuál tierra? En la tierra de la crisis, en el lugar donde aparentemente las cosas no funcionaban bien. Pero allí el Señor le dijo: estaré contigo y te bendeciré.
Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Hasta allí nada más. ¿Por qué Dios le pidió lo contrario? Porque la tierra de las oportunidades no era Gerar. La tierra de las oportunidades era Egipto. ¿Por qué? Porque Gerar estaba pasando por un tiempo de crisis. Mire, déjenme ilustrárselo de esta forma. Es solo una suposición. Vamos a suponer que Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos. Y todos, la sangre de Cristo. No, tranquilo, hermano, estamos suponiendo que Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Donald Trump cambia de parecer. Dice, en lugar de construir un muro de separación en las fronteras, por decreto presidencial se van a derribar los pocos muros que ya existen, y la frontera entre México y Estados Unidos es una frontera libre de tránsito. Es una gran noticia. Por otro lado, México, no puedo decir que entra en una crisis porque ya está, pero entra en una super crisis México. Y usted le dice, acuérdate que la frontera está libre. Y si tú quieres progresar o no vivir esta crisis, allá está la tierra de las oportunidades. Si tú quieres ir, ve. Pero viene Dios con Isaac y le dice, la frontera está libre, pero yo no quiero que te vayas a la tierra de las oportunidades. Yo quiero que te quedes ¿dónde? En Gerar, donde está grave la situación. ¿Eso es lógico o es ilógico? Es ilógico. Eso es completamente ilógico. ¿Cómo reaccionarías tú si Dios viniera y te desafiara a hacer cosas que no tienen sentido? Escucha lo siguiente: cuando Dios te pide cosas que hagas fuera de lo común, prepárate, porque las bendiciones y los milagros serán fuera de lo común. Así como te pide cosas ilógicas, la forma en la cual Él va a trabajar a tu favor, y tus milagros serán de una forma que no tienen explicación. Verso 12 de Génesis. ¿Y qué hizo en tiempos de crisis? Y sembró Isaac en aquella tierra donde no se podía, donde no había oportunidades. ¿Y qué hizo este hombre? Y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo en la tierra de la crisis. Tengo una pregunta para ti, hermano, hermana. ¿Cómo ha sido este año para ti? ¿Ha sido un año de luchas? ¿Ha sido un año de pruebas? ¿Ha sido un año de crisis? Pero hermano, ¿qué pasó con Isaac en tiempos de crisis? ¿Cómo reaccionó a ello? ¿Y qué fue lo que Dios hizo por él? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Verso 7. Lo vamos a remarcar otra vez algunos pasajes. Verso 7. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir es mi mujer, porque pensaban, no sea que los hombres de aquel lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Otra crisis, me van a bajar a la mujer. En vez de que me digan socio, me quieran bajar a la mujer, mejor que me digan cuñado. Y cuñado lo voy a soportar más a que me digan socio o me quieran bajar a la mujer. Entonces él dijo, dejémoslo en cuñado nada más, porque su esposa no era ninguna fea.
Verso 8, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, ¿dónde? En Gerar, donde había crisis, donde había pruebas, donde las cosas no estaban yendo bien. Sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. Diga conmigo: cuando estoy en el lugar correcto, me convierto en una persona intocable. Verso 12, ya lo leímos: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y el Señor le bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Verso 14, ya lo leímos: pues tenía rebaños de ovejas, vacales y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Verso 15, y todos los pozos que los siervos de su padre había acabado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron o los taparon, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. ¿Dónde se hizo muy poderoso? En la tierra de la crisis, donde parecía que no había mucho futuro para él. Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Verso 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Hubo una riña. ¿Otra qué? Otra crisis. Otra crisis. Cavaron otro pozo, verso 21, y también riñeron por él. Otra crisis, por eso se llamó Sidna. Dice: y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. ¿Dónde prosperarían? Otra vez en los lugares donde aparentemente había crisis. Verso 23, de allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Hasta allí nada más. Isaac está enfrentando un tiempo de crisis y tiene que decidir entre Egipto o Gerar. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Quédate ¿dónde? Quédate en Gerar. No desciendas a Egipto. Gerar representa el lugar de la obediencia a Dios. Diga conmigo: obediencia a Dios. Escuche. Obediencia es fundamental en los tiempos de crisis. Obediencia es fundamental en tiempos de crisis. Esta semana mandaba algo a las redes sociales sobre este tema. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida es obedecer. Le pedimos obediencia a nuestros niños, le pedimos obediencia a nuestros adolescentes, les pedimos obediencia a nuestros jóvenes, pero como adultos no nos gusta obedecer. ¿Por qué al adulto le es difícil obedecer? Por su arrogancia, por su orgullo. Porque el orgullo y la arrogancia te dicen: ¿y a mí qué me tienen que decir lo que tenga que hacer?
Usted, pastor, usted no se mete en mi vida. Usted, líder, usted no venga de metiche aquí en mi matrimonio. ¿Conoce gente así? Porque no queremos ser dirigidos por alguien, porque pensamos que ya lo sabemos todo. O esperamos que la persona sea perfecta, que no cometa errores para entonces poder obedecer y someternos a esa autoridad. Porque la gente no quiere obedecer, porque obedecer significa renunciar a mi egoísmo, a mi orgullo. Porque obedecer significa me quiero dejar formar. Déjeme decirle que la obediencia a Dios al final siempre le va a traer buenos resultados, porque la obediencia trae consigo una gran cantidad de bendiciones que nos alcanzarán, dice Deuteronomio, si obedeces la voz del Señor. Diga conmigo, obedecer me conviene. Usted lo trabaja con sus hijos. Usted sabe, si a mi hijo lo mando a hacer esto y me obedece, él no sabe la que le espera, le va a ir muy bien. Porque siempre la obediencia nos va a convenir, aunque aparentemente obedecer no será lo mejor para nosotros, aparentemente. Porque esa obediencia pudiera desatar temporalmente crisis sobre nosotros. Ahora, Gerar representa la vida de obediencia a Dios. Egipto significa descender. Egipto significa, escúchame bien, huir del proceso. ¿Qué significa Egipto? Desobedecer, huir del proceso. Yo conozco a algunos que en vez de vivir el proceso, ¿qué hacen? Huyen. Oiga, amigo, pero usted no está listo para eso. No me importa si estoy listo o no. Oiga, amigo, pero creo que si lo hace así y así le va a ir bien. Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué hacen los hijos entonces en la casa cuando papá le dice haga así, haga así? ¿Qué dicen los hijos? Pues me voy de la casa. ¿Y qué hacen después? ¿Me puedes recibir otra vez? Sí, porque ya tienes que trabajar, tienes que pagar la casa, tienes que lavar, tienes que plancharte, tienes que prepararte tu comida. ¿A poco qué pensabas? Que allá afuera te iban a esperar 2 personas de servidumbre para atenderte a la hora que tú quisieras. Estás muy equivocado, mijo. Voltea con el que está a tu lado, dile, no hay que huir del proceso. No hay que huir del proceso. Egipto significa la lógica, lo ordinario, pero también representa desobedecer. Escucha, si tú te encuentras en medio de una crisis, debes saber esto. Asegúrate que si estás viviendo esa crisis, estás caminando en obediencia a Dios. Porque si tú estás viviendo un tiempo de crisis por causa de obedecer al Señor, prepárate, porque así será el poder que Dios va a manifestar en tu vida a causa de tu obediencia. Dios bendijo a Isaac en esta tierra, en la tierra de la crisis, en la tierra de la escasez, por su obediencia. Así que obediencia en tiempo de crisis, ¿cómo va a terminar? En bendición. En bendición. En bendición. Muchos creyentes desobedecen a Dios y le piden que los bendiga. ¿Sabe cuál es el mensaje que le están diciendo a Dios? Dios bendice mi desobediencia. Dios le dijo, no, ¿quieres que te bendiga? Quédate en Gerar. ¿Quieres que te bendiga? Obedece. Porque mi obediencia, hermano, o mi desobediencia, trasciende más de lo que usted y yo nos imaginamos. Más de lo que nos imaginamos. Tu obediencia te bendice a ti, bendice a tus hijos y bendecirá a tus nietos. ¿Escuchaste? Fue lo que Dios le dijo a Isaac. He bendecido a tu padre Abraham, te voy a bendecir a ti y voy a bendecir tu descendencia.
No lo busque por el tiempo, pero vaya a Deuteronomio 28 y vea las consecuencias de la desobediencia. Y todas estas maldiciones te alcanzarán a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mi obediencia me bendice a mí, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos. Pero mi desobediencia me maldice a mí, me maldice a mis hijos y maldice a mi descendencia. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué quieres en la vida? Cuando este hombre dispuso a obedecer las instrucciones de Dios, Dios soltó bendiciones poderosas que le iban a alcanzar a él y le iban a alcanzar a su descendencia también. Porque escuche lo siguiente: una crisis nunca va sola. Cuando usted camina en obediencia a Dios, una crisis no va sola. Cuando usted camina en obediencia a Dios, esa crisis siempre va acompañada de una promesa. Vea en la Biblia todos los que fueron procesados. Su crisis siempre iba acompañada de una promesa. Pelearán contra ti, crisis, ¿pero qué? Pero no te vencerán. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, crisis, ¿qué? Pero yo estaré contigo. Diga conmigo, toda crisis va acompañada de una promesa. Y esa es la promesa, hermano, la que me motiva, la que me hace saber que no quedaré postrado en ese tiempo difícil. Así que Dios viene con este hombre y le dijo: por cuanto me has obedecido, yo estaré contigo, te bendeciré a ti y a tu descendencia, confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuchen, cada crisis traía una promesa. 7 crisis, 7 promesas. Así es Dios. Así es Dios. Para cada crisis que pases, habrá una bendición que te va a estar esperando. Así que yo le pregunto, si todas las crisis van acompañadas de promesas, ¿vale la pena cruzarlas o no? Vale la pena. Vale la pena. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Crisis y una promesa. En el mundo tendrán aflicción, crisis, pero confía que yo he vencido el mundo. La promesa, la promesa. Lo que yo he observado, he notado que la gente se queda observando la crisis, pero no es capaz de abrir los ojos o de mirar al Señor y entender que en medio de esa crisis Dios te va a dar una promesa que te va a sostener y vas a salir victorioso en medio de ese valle. Así que por cada crisis habrá una promesa que te estará esperando. Y terminamos con esta cita. Hoy quise predicar muy breve, muy breve, porque quiero que se vaya a votar y quiero que vaya a ver el partido de la selección. No es cierto. Job 36, verso 11. Quiero leerle esta versión que es diferente, porque unas versiones dice si escuchan y le sirven. Esta versión dice si escuchan y le obedecen. En tiempos de crisis no solamente se trata de escuchar, se trata de ¿qué? De obedecer. Si escuchan y le obedecen, acabarán sus días ¿qué? En prosperidad y sus años en delicias. Si escuchan y obedecen, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia. ¿Cómo quieres terminar tu jornada en la vida? ¿Cómo quieres terminar tus años? Me gusta la muerte de los judíos, porque el judío muere muy diferente al mexicano. En México
Cuando mueren los abuelos, no digo que todos, pero la mayoría muere solo. Allá le hacen un cuartito en la casa, o algunos hijos son más ingratos todavía y ni siquiera viven con ellos, lo dejan allá abandonado en la casita. Y muchos de ellos mueren solos, o mueren al lado de un vecino, alguien que se compadeció de ellos y que estuvo a su lado sus últimos días. Pero la muerte del judío no es así. La muerte del judío, sus últimas horas o sus últimos días, ahí están el esposo, la esposa si todavía vive, están todos los hijos y están todos los nietos. Así son sus últimos tiempos de un judío, en bendición, no solos, no abandonados por la familia, allí rodeados de la mayor bendición que ellos pueden disfrutar, que es la familia. Entonces, como el libro de Job entiende todo esto, porque fue escrito en la cultura judía, dice otra vez: si ustedes escuchan, si ustedes obedecen lo que Dios dice, así será el fin de su historia, así será el fin de sus días, en prosperidad, y sus años en delicia. Hermano, las crisis no llegan a nosotros para quedarse. Las crisis fueron diseñadas para enfrentarlas y vencerlas en el nombre de Jesucristo. Porque a través de ellas lograremos el proceso necesario que nos va a llevar a la prosperidad. Entonces yo le pregunto, para finalizar, ¿vale la pena pasar una crisis? Desde el punto de vista bíblico, vale la pena. Si lo tengo que vivir, lo vivo. Si lo tengo que llorar, lo lloro. Si lo tengo que sufrir, lo sufro. Pero al final vendrá el cumplimiento de las promesas de Dios para mi vida. Y me bendecirán a mí, bendecirán a mis hijos y bendecirán a mis nietos. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar.